Hola a todos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Emanuel Olivar, soy ingeniero de aplicaciones en Multion Consulting y les hablaré del tema de análisis y visualización de datos con MATLAB. ¿Ok? Mi objetivo el día de hoy es mostrarles el potencial que tiene MATLAB para poder hacer análisis de datos. Para ello vamos a ver cuatro puntos importantes. El primero es los tipos de datos básicos que tiene MATLAB, cómo hacer la importación de una base de datos, visualizar señales y finalmente hacer análisis y visualización de las mismas, ¿ok? Entonces, antes que nada, ¿por qué usar MATLAB? Bueno, MATLAB es un entorno que nos va a permitir desarrollar nuestras aplicaciones de una forma más rápida, ya sea en nuestra computadora personal, escalando nuestro algoritmo, utilizándolo como un entorno para poder compartir información con nuestros compañeros de desarrollo y más, ¿ok? Empecemos entonces con los tipos de datos. En MATLAB, la parte básica, el núcleo, maneja toda esta cantidad de datos que ustedes ven aquí. Entre ellos están los datos dobles, los datos de tipo categoría, las cadenas de caracteres, las celdas, los datos de duración en el calendario, de fechas, las tablas, las estructuras y las funciones que vamos a poder estar trabajando directamente en el escritorio. Entre estos tipos de datos, nosotros además podemos clasificarlos en grupos de acuerdo a el tipo de información con la que estamos trabajando. Los primeros de ellos son los datos del tipo tiempo, que son estos tres tipos de datos en particular. Después tenemos los datos de tipo texto y uno que es bien importante, que son los datos del tipo heterogéneo, es decir, datos que pueden contener otros tipos de datos internamente. Muy bien, dicho esto, vamos a ver estos tipos de datos dentro de MATLAB. Muy bien, comencemos con el análisis y la visualización de datos. Lo primero que les voy a mostrar es una de las capacidades que tiene MATLAB para hacer visualización de datos. Voy a generar un vector X, vector Y, vector Z con alguna formación que me es de utilidad. En este caso son picos, van a ser 100, punto y coma para que no se muestren. Y después voy a utilizar una de las funciones que ya tiene preconstruida MATLAB, que es Comet3. Para ello voy a utilizar X, todos los valores que hay en X. Después voy a utilizar Y todos los valores que hay en Y. Y finalmente voy a utilizar Z y todos los valores que están dentro de la misma. Ahora, cuando yo doy Enter, van a poder ver este tipo de gráficos que pueden generar de forma rápida haciendo uso de MATLAB. Otra ventaja que tiene esto o ventaja de visualización de datos que tiene MATLAB es que ustedes si ya tienen sus datos en el workspace pueden ir, seleccionar plots y seleccionar cómo van a estar haciendo los gráficos. Si seleccionan solamente unos datos, automáticamente en esta pestaña de plots se van a aprender todos los tipos de gráficos que puedo obtener a partir de ese conjunto de datos. Si selecciono plot, otra ventaja que tiene es que además de mostrarme la gráfica, me va a decir cuál fue el comando en MATLAB que utilizo para poder desarrollar ese gráfico, ¿ok? Entonces, si selecciono más de un dato, se van a estar cambiando los tipos de visualizaciones que puedo desarrollar y finalmente puedo tener este tipo de visualizaciones que habíamos visto previamente, contorno tal vez, o tal vez nos interese más una superficie, o tal vez una malla. Depende de lo que nosotros queramos, podemos hacer un análisis, una visualización muy rápido dentro de MATLAB, ¿ok? Entonces, ese es, digamos, una de las partes que tenemos, que es el potencial de visualización que hay dentro de MATLAB. Ahora, voy a ir a una nueva pestaña y voy a trabajar con un archivo. Es un archivo que va a tener diferentes tipos de datos. Como ustedes saben, pueden trabajar o pueden utilizar diferentes formatos de visualización en MATLAB. Entonces, lo que hice fue recorrerlo a tener una visualización que me sea de interés. Voy a borrar todos estos datos. Entonces, como ya estaban seleccionados, los selecciono nuevamente con control y voy a suprimirlos. Bien. Entonces, en MATLAB hay diferentes tipos de datos. Están los datos numéricos, los datos lógicos, los de texto, las categorías, las celdas, las estructuras y las tablas. Estos últimos tres son tres tipos de datos heterogéneos. Entonces, vamos a poder introducir dentro de ellos mismos otros tipos de datos y de hecho podemos ingresar en cada uno de ellos el otro tipo de dato heterogéneo. Entonces, ustedes pueden hacer operaciones y pueden definir diferentes valores. MATLAB, por defecto, si ustedes ejecutan cualquier valor, automáticamente, si es numérico, lo va a guardar como un valor doble, no necesitan declararlo, pero si necesitan utilizar
otro tipo de datos, como enteros de diferente cantidad de bits, lo pueden hacer. Tenemos enteros de 8, de 16, de 32, de 64, sencillos, flotantes, obviamente los dobles, y además también ustedes pueden hacerlos con signo o sin signo. Lo que está sucediendo aquí es que este número es sin signo, por eso la U. Sin signo es un entero sin signo de 16 bits, mientras que los de aquí arriba son enteros con signo de 8 bits. Si yo ejecuto esta sección, automáticamente van a ver que además de que me los muestra abajo, me dice el tipo de dato que es. Y si yo voy aquí al workspace y me acerco a esta parte que se llama clase, voy a ver el tipo de dato con el que estoy trabajando. Dentro de MATLAB, el tipo de dato es denominado clase. ¿A qué grado? Al grado que ustedes pueden desarrollar sus propias clases para poder hacer análisis de sus tipos de datos particulares que estén trabajando o que deseen desarrollar. También están los valores lógicos, estos son verdadero o falso. Si yo ejecuto esta sección, van a poder ver exactamente eso. Me dice que es un lógico y es uno, es verdad, o que es un falso y es cero. Un punto bien importante dentro de MATLAB es que están los iconos de diferente color o de diferente forma. El color va a ser siempre el mismo, van a ser como amarillos. Pero si ustedes se van acercando aquí, les va diciendo la clase y para ello están diferenciados con los iconos que vimos previamente que estaban aquí arriba. Entonces, como pueden darse cuenta, si ven una palomita, quiere decir que es un valor lógico. Si ven una ventana como tal, quiere decir que es un valor numérico de diferente tipo. Ahora, también tenemos el texto. En MATLAB hay dos tipos de texto, o cadenas de caracteres o caracteres como tal. Voy a ejecutar esto para que veamos un poco la diferencia. Aquí tenemos a la letra A, es del tipo carácter, mientras que Simulink es del tipo string. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, cómo están representados y cuánta memoria utilizan. Mientras que una cadena puede contener mucho más información y muchos espacios, regularmente con los caracteres se recomienda que no lo sean así. Es por ello que yo puedo tener palabras como MATLAB que siguen siendo valores de caracteres que ocupan más memoria, pero si yo tengo algo un poco más complejo como el manejo de tablas de datos, sería mejor tenerlo dentro de una variable del tipo string. Otro punto bien importante son las categorías, es decir, nosotros tenemos diferentes representaciones en palabras y después queremos ver si podemos hacer grupos o categorías de las mismas. En este caso tenemos una matriz que va a decirnos entre ser demócrata o republicano en Estados Unidos. Después podemos categorizar esos valores que son texto en este momento y al final podemos ver cuántas categorías hay dentro de este tipo de dato que estoy trabajando. Entonces lo ejecuto, genero mi matriz, veo cuántas categorías al final terminan siendo, que son dos solamente. Ustedes lo pueden ver, ahí me indica que es demócrata o republicano. Ahora, iniciemos con algo un poco más complejo que son las celdas. Las celdas me van a permitir, como les decía yo previamente, introducir diferentes valores y poder trabajar con ellos directamente. ¿Cuál es el costo de las celdas? Bueno, básicamente la cantidad de memoria que estamos utilizando. Voy a ejecutar esto para que ustedes lo puedan ver un poco más. Como se dan cuenta, la primera es una cadena de caracteres que dice introducción. Yo puedo concatenar o juntar diferentes tipos de variables y entonces como yo ya tenía por ahí una letra A y MATLAB, entonces puedo al concatenarlos con estas llaves generar una palabra mucho más compleja que es introducción a MATLAB y además eso está representado en la variable F mayúscula, pero es una celda con 3 posiciones. Si yo quiero hacer un poco más complejo el asunto, puedo generar diferentes celdas mucho más complejas en donde tengo diferentes valores, en este caso caracteres, números, un número más grande, el conjunto de categorías que yo tengo y además podría agregar otras si se me antojara. Finalmente, puedo empezar a sacar diferentes tipos de datos. Si uso los paréntesis como tal, voy a obtener el tipo de dato celda o el mismo tipo de dato con el que estoy trabajando, mientras que si utilizo llaves, voy a obtener lo que está dentro de la celda. Eso es bien importante, ¿ok? Si ustedes quieren el mismo tipo de dato o dato del tipo celda, van a utilizar los paréntesis y si quieren los datos que están dentro, van a utilizar las llaves. Otro tipo de datos bastante importantes son las estructuras. Estas nos van a servir mucho porque el operador punto con el que trabajan es bien importante y bien útil en MATLAB. Para crear una estructura, ustedes necesitan el nombre de la estructura, después el punto y el nombre del campo. Aquí yo voy a estar agregando diferentes tipos de datos que tengo por ahí y es muy similar a lo que pasa con
las celdas. La diferencia es que si yo necesito el tipo de dato, lo único que hago es escribir su nombre, punto, el campo que me es de utilidad. ¿Ok? Finalmente tenemos las tablas, como les decía previamente, nuevamente son un conjunto que puede contener diferentes tipos de datos, entonces puedo hacerlo sin ningún problema. ¿Ok? Para ello voy a ejecutar esto. Tengo un conjunto de nombres, después tengo un conjunto de datos debajo, los cuales van a ser los datos de peso, edad, altura y presión arterial. Para crear una tabla, lo único que necesito es decirle, quiero una tabla, cuáles son cada una de las columnas que me son de interés, cada una de las variables de interés, y después puedo definir cuál va a ser el nombre de las filas, ¿ok? Entonces, ejecuto esto y lo que va a pasar es que voy a obtener un tipo de dato que va a ser una tabla que pueden ver aquí, en el cual filas están representadas por los apellidos, algo que es bastante útil en este caso, y las variables que me interesan están en forma de columna. Muy bien, vayamos nuevamente a la presentación y hablemos un poquito más del siguiente tema. Muy bien, entonces vimos los tipos de datos básicos dentro de MATLAB. Algunos otros tipos de datos con los que podemos trabajar son los datos de negocios y transaccionales. Estos tipos de datos vienen en bases de datos, en hojas de datos o desde proveedores de servicios de datos. Mientras que por otro lado también tenemos datos de ingeniería con los que podemos trabajar. Estos son muchos más diversos, son imágenes, texto, protocolos de comunicación o fuentes de datos de tiempo real como lo son sensores, cámaras y sistemas de comunicación. Cuando vamos a realizar un análisis de datos bastante profundo, regularmente utilizamos una base de datos. Por ello, les voy a mostrar en este momento cómo realizar este tipo de importación. Para este ejemplo, tengo ya una base de datos en Access y entonces voy a hacer de forma interactiva la importación de la base de datos. Para ello, utilizaré entonces una aplicación que se llama Explorador, básicamente de bases de datos. Voy a ir a la pestaña de aplicaciones y hasta la parte casi final encuentro este explorador para bases de datos. Doy clic y vamos a ver una pequeña interfase. Ustedes la van a estar viendo. Pueden hacer importación de diferentes tipos de bases de datos. En este caso, la base que yo voy a estar utilizando es ODBC, también está JDBC y alguna otra que sea nativa la pueden configurar. Ok, voy a configurarla primero. Mi base es de Access como tal. Voy a dar clic en agregar y ahora lo que voy a hacer es buscar el tipo de archivo que tengo. En este caso es ACCDB y voy a dar clic en finalizar. Esto me va a desplegar un menú. En el menú voy a poner el nombre. En este caso voy a decir que se llama energía, porque es muy similar. Puedo colocar una descripción, puedo hacer algunas otras cosas por aquí, pero lo que más me interesa es seleccionar el tipo de base que voy a estar trabajando o el lugar donde se encuentra. En este caso está en mi disco D. Voy a ir a una carpeta como tal en donde se encuentra, que es esta. Doy clic aquí, acá, por aquí, Data Analysis y finalmente Access. Como parte final voy a dar doble clic en SQL, que es la carpeta donde está aquí, y finalmente voy a dar clic en aceptar. Hecho esto, ya solo me falta nuevamente aceptar y aceptar por última vez. Ahora, ya configuré la base de datos con la que voy a estar trabajando. Esta se puede quedar así, no hay ningún problema. Lo que ahora necesito hacer es conectarme a ella. Para ello voy a dar clic aquí en conectarse. Aquí tengo diferentes eh, fuentes de donde están mis bases de datos. En este caso voy a utilizar energía y me va a pedir el usuario y la contraseña. Ustedes pueden definir al momento de importar el usuario y contraseña o el nombre como tal. En este caso, el usuario para mí es energía y no tiene contraseña, por lo cual puedo dar clic en conectar. Se va a cargar el conjunto de datos que yo tenga dentro de mi base. En este caso, tengo este conjunto que es básicamente el consumo de combustible, etcétera. Voy a dar clic por aquí en gas natural, me va a aparecer algunos valores, puedo dar clic también en las fechas, me van a aparecer entonces 2 valores, otra fuente como es el crudo o ya la gasolina como tal. Si ya tengo seleccionados los datos con los que voy a trabajar, lo único que debo de hacer es importarlos directamente a MATLAB. Puedo generar un script para hacer esta importación en caso de que esté trabajando continuamente con ello, pero lo que me interesa en este momento es importarlos solamente. ¿Ok? Entonces me dice que las variables se van a importar en una variable denominada data para MATLAB. Y hecho esto, si ustedes se dan cuenta, aquí están los datos. Es un
tabla como tal y ya puedo yo entonces hacer operaciones que regularmente se hacen con una tabla y puedo hacer diferentes tipos de visualizaciones también. Entonces puedo hacer, no sé, el plot para que pueda yo visualizar los datos que tengo en las diferentes columnas y tal vez obtener un poco de información de ellas. Ok, entonces de esta forma pueden ustedes importar los diferentes tipos de datos o las diferentes tipos de bases de datos con las que están trabajando y continuar haciendo todo el uso de MATLAB con las técnicas tradicionales que ustedes ya conocen. Regresemos a la presentación y hablemos ahora de un ejemplo más. Ok, entonces vimos cómo hacer la importación de una base de datos utilizando las aplicaciones de MATLAB. Ahora, ¿qué otro tipo de datos podemos generar? Bueno, están las señales, podemos literalmente generarlas, hacer la importación de las mismas, tomar desde un dispositivo o un instrumento de medición estas señales para después hacer alguna transformación, utilizar algún método para hacer estimación, hacer un procesamiento estático, operaciones con señales que tienen diferentes tiempos de muestreo, tal vez filtros, tal vez análisis de respuestas en otro dominio o hacer filtros adaptativos con señales multirrango. ¿Ok? Vamos a ver rápidamente un ejemplo de generación de señales y de audio utilizando MATLAB. Ok, para este caso en particular voy a utilizar una función para trabajar con filtrado de audio. Lo primero que voy a hacer es generar una señal de audio como tal y mi objetivo obviamente es ver la componente principal que tiene esta señal porque hay mucho ruido que es todos estos picos que se ven por ahí. Puedo diseñar diferentes tipos de filtros, como un filtro muy básico, un filtro no causal o un filtro mucho más suave. Entonces, lo que voy a hacer aquí es decir, quiero este filtro con estas características, que es una matriz de unos, y lo voy a ir aplicando a mi señal como tal. Entonces, ejecuto, creo el primer filtro, creo el segundo, creo el tercero y además los muestro. Como pueden ver aquí, ¿cuál es la mejor opción en este análisis? Bueno, depende qué es lo que yo quiera. Tal vez la señal en color rojo es la más conveniente porque se asemeja más a la señal de origen, mientras que la señal en color negro, que es mi filtro básico, tiene un retraso en la señal, mientras que la señal que tengo como no causal o mi filtro no causal, lo que está provocando es que la amplitud se reduzca. ¿De qué depende cuál es la mejor opción? Bueno, obviamente de la persona que está realizando el análisis. Realicemos otro análisis un poco más básico. Voy a utilizar transformada de Fourier para poder hacer esta visualización. Lo que me interesa por ahí son energías, qué es lo que está pasando con mi señal. Entonces, ejecuto mi programa y voy a estar viendo en la parte inferior qué es lo que está pasando. Básicamente tengo el espectro de potencia de ambas señales y es obvio que yo tengo una componente principal que tiene mucha energía al inicio y una componente un poco más baja a los 40 Hz, pero que también tiene información que me puede ser de interés. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es leer un par de audios, uno con ruido y uno sin ruido, y ver qué pasa si le ponemos algunos filtros. Bien, ejecuto, cargo mis dos archivos van a ser archivos de audio, ya tengo los datos como tal en diferentes lugares, por aquí tengo los datos y la frecuencia de muestreo de los mismos. Ok, entonces voy a ejecutar esto solo para ver cómo se ven mis señales de audio. Tengo la señal original y la señal con ruido. Las voy a sacar de este gráfico para que podamos observarlas con un poco más de detalle. Si se dan cuenta, a ojo, solo que seamos unos expertos o que damos mucha atención, vemos que en estas secciones de aquí hay un cambio entre el original y el que tiene ruido. La intención es quitar ese ruido y mejorar el desempeño de la señal, imaginando que no tenemos la señal original. ¿Ok? Entonces, escuchemos primero la señal original. Ahora escuchemos la señal con ruido. Muy bien, entonces imaginemos que no tenemos la señal original. Lo que acaban de escuchar es el audio más claro que podemos tener, pero sí tenemos la señal con ruido. Entonces, lo primero que me gustaría ver es cómo se está comportando mi señal. Esto no me da mucha información, tal vez por todo el ruido que existe. Entonces, utilizo un método para quitar
la mayor cantidad de ruido que tengo y ver el comportamiento de mi señal. Aquí tengo el comportamiento de la misma, aquí tengo los decibeles, la frecuencia como tal, la potencia que tiene la señal y finalmente voy a ejecutar diferentes filtros. En este caso son un par de filtros Butterboard de segundo orden y de décimo orden, que como ustedes pueden ver son bien fáciles de construir una vez que yo tengo la frecuencia de corte y la frecuencia y omega n, perdón, que son necesarias para ello. Ya tengo los dos, puedo visualizar los datos de cómo estoy aplicando a mis señales el filtro uno y el filtro 2. Obviamente, en algún momento tengo una pérdida mayor y en otro una pérdida menor o estoy siendo mucho más rápido para intentar eliminar el ruido. Una vez hecho eso, aplico los filtros a mi señal con esta función, que es filte, y finalmente hago comparación de cómo se ven cada una de las señales. ¿Ok? Calculo la densidad espectral de potencia y tengo la señal original, que es la amarilla, la señal con ruido, es decir, aquí tengo un ruido, si se dan cuenta tengo mi señal original, toda la información y después viene el ruido y finalmente la señal filtrada, que va a ser exactamente la señal en color rojo y a permitir un poco más de información, pero obviamente también está incluido un poco la información del ruido. Finalmente, escuchemos qué es lo que sucede con esta señal. La voy a volver a colocar para que puedan escuchar. Muy bien, lo que sucede aquí es que nosotros, como decíamos, quitamos información del ruido, o sea, bastante información, pero también quitamos componentes de nuestra señal. Muy bien, regresemos a MATLAB para continuar con nuestra presentación. Entonces, vimos cómo podemos reproducir un audio y además hacer diferentes tipos de filtrado con el mismo haciendo uso de MATLAB. Entonces, lo que nos falta ver es un análisis un poco más complejo, un poco más grande. Para ello vamos a utilizar un ejemplo de un sismógrafo. Tenemos los datos y lo que vamos a hacer es importarlos, hacer su visualización, filtrar, eliminar tendencias con el fin de obtener la localización de inicio del sismo a partir de la primera estación donde tomamos los datos. Ok, vayamos nuevamente a MATLAB para ver esto. Ok, veamos este ejemplo del que les hablé previamente. Este es mi ejemplo. Voy a hacer diferentes análisis. Lo primero que quiero que vean es la aplicación final que necesitamos o que queremos crear en este análisis como tal. La idea es que ustedes indiquen la frecuencia de corte de algún filtro, ¿sí? Digamos que es una frecuencia de corte del 90 y que el orden es 15. Y si se dan cuenta, podemos ir viendo cómo va cambiando la señal que está atrás. Si yo lo hago más chiquito, podemos empezar a ver poco mejor la señal verde, tal vez si cambio mi frecuencia a 50, pueda yo ver un poco más esa señal verde y además puedo empezar a hacer estos análisis como diciendo dónde empezó, aquí hay una señal y por aquí puede haber otra señal. ¿Lo que pasa si yo voy moviendo la frecuencia de corte? Vean cómo va cambiando el color de la señal en color verde. Muy bien, entonces ese es el objetivo y esa es la parte final. Puedo reiniciar la vista para ponerla por defecto y veamos el análisis. Lo primero que tengo son diferentes tipos de datos. En este caso voy a quitar todas las salidas para que puedan verlo ustedes. Voy a ir un poco más arriba y aquí está. Entonces, lo primero que tengo que hacer, como siempre, es importar mis datos. Ya los tengo importados, vean aquí están en el workspace. Después voy a hacer una pequeña visualización. Lo que hice aquí fue utilizar las técnicas para poder obtener a partir de una imagen código de MATLAB, ¿ok? Entonces lo hago una vez, creo mi función y después solamente la aplico. Estos son los diferentes tipos de datos. Como ustedes saben, tenemos un movimiento en los sismos de este a oeste, de norte a sur y en forma vertical. Regularmente, digámoslo así, el que más nos interesa es el de forma vertical porque es el que como que más sentimos, ¿ok? Ahora vamos a hacer un cálculo espectral de potencia, se hace rápido y vamos a utilizar un muestreo de frecuencias. Ya lo hice, la idea es que vean la velocidad con la que lo estoy haciendo. Estoy usando por ahí tal vez una estructura o el formato similar a una estructura aquí. Finalmente veamos cuál es el contenido espectral de potencia de mis datos. Como se pueden dar cuenta, tengo
mucha información. Hay mucha alta frecuencia que no me permite analizar correctamente esos datos que teníamos aquí. Si ustedes se dan cuenta, hay mucho ruido. Lo que necesito es quitarlos y yo debo decidir en qué partes quitarlos para poder obtener las frecuencias fundamentales del sismo. Entonces diseño con estas características un filtro pasa bajas, ¿ok? Ya coloco todas estas, están puestas por ahí y ahora voy a aplicarlo para eliminar en mis datos, en cada una de las componentes, que es lo que estoy haciendo aquí básicamente, en la componente de este a oeste, de norte a sur y en vertical de mi acelerómetro, voy a quitar esas señales utilizando un filtro. Ahora vamos a comparar los datos que teníamos originalmente con los datos nuevos. En color rojo está la forma o la forma de onda de esta señal en frecuencia que representa a los datos filtrados, mientras que en azul están los datos normales. Si se dan cuenta, estoy eliminando básicamente a partir de 20 casi todo, o mejor dicho, toda la información que contiene ruido. ¿Ok? Y entonces ahora comparémoslas en el dominio del tiempo. Por eso ustedes veían hace un momento color verde y color azul en todos estos datos que yo tengo. ¿Ok? Entonces vamos a calcular de forma interactiva. Lo mismo sucede aquí. Estoy utilizando una función ya creada. La distancia que tiene como tal nuestro componente o dónde se encuentra, cómo podríamos hacer el cálculo para encontrar esa señal. Lo primero que tengo que hacer es básicamente buscar el primer pico, cuestiones un poco más de señales, digamos que el primer pico como tal en esta señal se da por aquí, y después voy a buscar algo en donde las señales sean un poco o más grandes de 3 veces entre ellas, es decir, en donde los picos ya sobresalten y esa señal está cerca de esta señal de aquí. Entonces, lo genero, si necesitan más información, puedan revisar los tipos de señales que se generan en los sismos y a partir de ello estoy obteniendo el cálculo. Entonces me dice que aproximadamente la distancia que yo estoy obteniendo o de donde inició a partir el sismo, a partir de la primera estación que yo tengo, es de aproximadamente 18.01 kilómetros y esos son los algoritmos que se utilizan con regularidad para poder hacer esta visualización y saber en dónde se inició el sismo sin tener que ir al lugar como tal, ¿no? Entonces, lo que hacemos es eliminar las tendencias que tenemos por ahí. Ahora quitamos como tal las tendencias, estos son nuestros datos originales y visualizamos cada una de estas componentes. Ahora, ¿qué es lo que sucede regularmente? Bueno, que tenemos los errores que se dan siempre, es decir, si yo viera esta gráfica de aquí arriba, básicamente me dice el sismo inicia, aumenta su velocidad y si la velocidad siguió y se quedó en la Tierra, cosa que realmente no es cierto. Inicia, se mueve, tiene una velocidad y después vuelve a su valor original, es decir, a estar estático. Ese es el punto de lo que hicimos aquí, de quitar esas tendencias que tiene a veces el sismómetro. Finalmente hacemos una gráfica de la evolución de la posición y de la trayectoria, cómo lo ve el sismómetro, ¿ok? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es un movimiento en centímetros, cuánto se movió en vertical, mientras que podemos también visualizar los movimientos que se dieron de este a oeste y de norte a sur. Obviamente en vertical empezamos, nos movimos muy rápido y después regresamos y siempre vamos a estar en una posición inicial de cero, ¿ok? ¿Cómo se ven estas visualizaciones? Recuerden que la Tierra se comprime y además después de comprimirse empieza a oscilar. Es por eso que vemos esta visualización poco extraña. Finalmente, visualizamos además la velocidad, es decir, obviamente tuvimos un movimiento, cuando empieza un poco eh, rápido y después empieza a alentar y finalmente vuelve a cerrar un poco más rápido y además podemos salvar sin ningún problema nuestra imagen a partir de esta gráfica. Entonces, de esta forma, con este tipo de técnicas, ustedes pueden hacer análisis de datos. Como vieron, me basé un poco en los filtros porque es algo que es muy necesario para nuestros datos, sobre todo si tienen mucho ruido y nos puede ser de mucha utilidad. ¿Ok? Entonces, regresemos a la presentación para finalizar con esta presentación como tal y este webinar el día de hoy. Ok, entonces vimos cómo hacer un análisis un poco más profundo, ya vimos cómo generar señales, cómo importar una base de datos y cómo trabajar con los diferentes tipos de datos base que tiene MATLAB. Ahora,
¿Cuál sería el siguiente paso en el análisis? Bueno, utilizar técnicas un poco más complicadas, un poco más complejas, como lo es el Machine Learning o el Deep Learning. Para ello, nosotros ya contamos con una cantidad de datos enormes, entonces debemos de utilizar otros tipos de técnicas, tal vez los Data Store, los Toll Arrays, dependiendo también de dónde estamos obteniendo los datos. Después de ello, debemos de quitar tendencias, ordenar los datos, hacer reducción, extraer características, para después hacer un procesamiento o obtener un modelo predictivo a partir de ese conjunto de datos. La recomendación es que se haga primero forma pequeña, de forma local, con datos significativos y después se lleve a un clúster o se escale a una aplicación mucho más compleja para finalmente desarrollarlo en una aplicación o entregar nuestra salida al siguiente grupo de trabajo que va a estar haciendo el análisis de nuestros datos, ¿ok? Entonces, lo que vimos el día de hoy fue cómo pueden hacer análisis y visualización de datos haciendo uso de MATLAB. Si se dan cuenta, es bastante rápido y además de que es bastante rápido, es bastante completo el tipo de análisis que podemos estar realizando. Si desean saber más acerca del análisis de datos de MATLAB, ¿cómo trabajar con él? Bueno, tenemos diferentes cursos que ustedes pueden tomar, son gratuitos, solamente ingresan a esta página de MATLAB Academy y los cursos recomendados para hacer análisis de datos son los que se encuentran en este momento en color rojo, desde los inicios de MATLAB hasta técnicas un poco más complicadas como Machine Learning o Deep Learning, haciendo uso de MATLAB. También les recuerdo que somos los distribuidores exclusivos de las herramientas de MathWorks en México. Si necesitan información de licenciamiento, servicio de mantenimiento o de soporte técnico, se pueden poner en contacto con nosotros. Nuestro correo es info@multion.com y con gusto les vamos a atender. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los esperamos en nuestros próximos webinars.